Capítulo 13. Resultó que la paranoia de Crow no había servido de nada y que el viaje a Beacon era una actividad anual, y un acontecimiento bastante importante entre los estudiantes más jóvenes. Puede que Ozpin haya estado metido en todos los asuntos, desde Bakuo hasta Mistral, pero supuso que el anciano también tenía que hacer girar muchos platos normales, por lo que no podía ser todo manipulación y grandes planes. No es que Crow estuviera dispuesto a bajar la guardia. No los habían adoptado ni los habían mantenido bajo la tutela de Ozpin por la bondad de su corazón. Allí estaba pasando algo. Crow solo esperaba que el viejo idiota pudiera ser paciente. Se convertirían en sus agentes sin que él tuviera que meter la mano. Fue una pena pensar que el viaje anual a Beacon había desaparecido cuando él se convirtió en profesor, pero eso era dentro de 15 años y podían pasar muchas cosas. Tal vez alguien había muerto en el viaje y sus padres sobreprotectores habían tomado medidas drásticas. Genial. Ahora estoy aún más paranoica con este viaje. Dudaba mucho que Ozpin hubiera seguido siendo director si hubiera perdido a estudiantes visitantes en una excursión, y también dudaba que Ozpin pudiera perder a alguno. El hombre estaba en su mejor momento en este momento, con su cuerpo joven y su mente aguda. Era más probable que alguien en los otros reinos hubiera sufrido una fatalidad, o tal vez no había habido ninguna en absoluto y solo habían sido los padres quienes habían hecho un gran alboroto por nada y presionado a las escuelas para que lo detuvieran. Lo peor de ser profesor nunca fueron los niños. Eran unos alborotadores tontos, claro, pero simplemente se lo pasaban bien. Siempre eran los padres. Si no era un padre sobreprotector que les gritaba porque habían dado una paliza al pequeño Timmy en un entrenamiento, entonces era otro que se quejaba de que su querida niña no era la mejor de su clase y, obviamente, la única razón era el sesgo de los profesores. Incluso habían tenido un grupo de madres particularmente cascarrabias que criticaron sus programas de educación sexual hace un tiempo, diciendo que deberían dejar que los padres decidieran. Excepto que lo que decidieron fue simplemente no enseñar nada a sus hijos, diciendo que deberían ser puros hasta que fueran adultos. Embarazos adolescentes instantáneos. Fueron esos pensamientos los que hicieron que Crow pensara que esta vez no se molestaría en hacerlo. Solo se convertiría en maestro porque Ozpin lo había obligado, y eso fue solo porque Ozpin podía ver que se estaba ahogando hasta la muerte en alcohol y arrepentimiento y esperaba que un régimen estricto con horarios y deberes lo sacara de eso. Lo había hecho, y Crow estaba agradecido con el viejo idiota, pero estaba menos agradecido por la carrera que vino después. Esta vez, Summer no iba a morir y Raven no iba a irse corriendo, así que no habría necesidad. Se quedaría en el equipo STRQ y serían unos cazadores increíbles y envejecerían juntos. Sería el crío genial que haría rebotar a dos chicas en sus rodillas y tal vez encontraría a alguien con quien establecerse. Puede que sus chicas lo hayan llamado el eterno soltero, pero no era como si no hubiera podido encontrar a alguien. Crow sabía que era un desastre y que nadie merecía tener que cargar con él, especialmente cuando siempre estaba volando por orden de Ozpin. Vivir con él y preguntarse siempre si volvería con vida o no era una forma de ser feliz, y él no quería que nadie pasara por eso. Nueva vida, nuevo trauma. Espera, no. Una nueva vida, sin traumas. Esa fue la indicada. Aunque ver a Summer seguir a Raven y tratar de imitarla fue un poco traumático. Su antiguo líder de equipo se había encariñado con la pequeña pandilla escolar de Raven como un abusador de menores en una prisión. Crow frunció el ceño, se pellizcó el puente de la nariz y decidió que necesitaba mejores metáforas. Básicamente, Summer había decidido que el lugar más seguro lejos de sus matones y todo lo demás era encontrar a la perra más mala de Signal y quedarse con ella. Por lo tanto, Raven. Podría haberle dicho a Summer que ella no era la más fuerte, ese honor le correspondía a Glinda Godwitch, pero no importaba mucho cuando todos los matones de Summer eran más débiles que Raven. Además, Glinda estaba en su contra debido a algunos rumores que no eran culpa suya, por lo que estaba haciendo todo lo posible para evitarla. Toda su experiencia como cazador y toda su habilidad para luchar no importaban mucho contra una semblance que podía levantarte del suelo y convertirte en un pretzel. Honestamente, su semblance era francamente injusta y fácilmente tan fuerte como la propia Schne. Habría dicho que fue un desperdicio en Beacon, pero ella también había sido una de las mejores maestras de una generación. Deberías dejar de mirarla con malos ojos, dijo Raven. Porque eso alimenta los rumores y ella te mira con odio por eso. Crow parpadeó y se dio cuenta de que Glinda le estaba lanzando una mirada de enojo.
Ups, miró hacia otro lado. ¿Me creerías si te dijera que estoy romantizando su semblante y no a ella? No lo haría, aunque estoy de acuerdo contigo. Ojalá tuviera su semblante. ¿Por qué no me crees? ¿Te he dado alguna pista de que me interesan las chicas? Rosebud se apartó. Tampoco chicos, resopló Crow. Vaya. Bueno, lo intentaste y convertiste a Summer en un caballero blanco. La chica se sonrojó furiosamente y se concentró en su avena como si estuviera buscando oro con su cuchara. Crow pateó a Raven debajo de la mesa, pero ella le devolvió el golpe con tacones. Todo su plan con Summer ahora era simplemente ser una presencia constante y familiar. Estar allí, estar tranquilo, dejar que se acostumbrara a él y conquistarla lentamente. Raven no estaba ayudando al recordarle constantemente su incómodo primer encuentro. Cada vez que pensaba que Summer podría mirarlo a los ojos, Raven intervenía con algo y lo arruinaba. Su hermana tenía la conciencia social de una babosa de mar. Tampoco has hecho ningún esfuerzo por ocultar la forma en que miras fijamente a algunos profesores, añadió Raven. Y supongo que, en ausencia de alcohol, es posible que estés buscando otro vicio. Mírate. Literalmente, eres el peor estudiante de Signal hablándome de vicios. Te metes en peleas todos los días. Sí, pero empezar peleas no es un vicio. La violencia es. ¿Qué? No, no lo es, Raven sonaba muy convencida. La violencia es la respuesta. Porque, si no, estaríamos en una escuela donde se la enseña. Vamos, Crow. Incluso esta gente civilizada y blanda tiene escuelas que enseñan a la gente a luchar mejor. ¿Saben dónde está el problema? Eso era otra cosa. Había asumido con audacia que venir a Signal civilizaría a Raven, y así sería. Con el tiempo. Sin embargo, en ese momento, todo lo que estaba consiguiendo era un refuerzo adicional de su visión del mundo desordenada. Culpó al aislamiento de Patch y al hecho de que no salían mucho de Signal. Una escuela para cazadores no era una representación precisa de la demografía de un reino. Tal vez debería hacer un esfuerzo para que ella fuera a Patch. Mostrarle cómo vivía la gente normal. Vaya, eso sonaba a trabajo duro. Las cosas que hizo para mantener al equipo STRQ en una sola pieza. Un alboroto en la entrada de la cafetería hizo que su año se pusiera nervioso. A dos profesores que obviamente habían sacado las pajitas más cortas se les había asignado el cuidado de unos 50 niños, y no unos niños cualquiera, sino niños de cazadores que estaban a punto de ser enviados a Beacon. No los envidiaba. Raven, Summer y el resto de la pandilla de Raven ya estaban allí, mostrando su entusiasmo corriendo hacia los profesores como si eso hiciera que los Bullets llegaran antes. Crow se acercó a un ritmo más pausado, masticando una última rebanada de pan tostado mientras se alejaba. Una cosa buena de tener esta edad de nuevo era que otras personas cocinaban para ti. Crow había sido un adolescente perezoso de corazón, incluso en su 40º cumpleaños. Quédate quieto. Quédate quieto. Tenemos que hacer un recuento. Deja de saltar. Ahora he perdido mi lugar y tendré que empezar de nuevo. Au. No. Extrañaremos a Beacon. Crow puso los ojos en blanco y mordió el anzuelo. La mitad de esos mocosos probablemente pensaban que Papá Noel era real. Crow todavía recordaba cuando Taiyam y Summer lo sobornaron para que se disfrazara y entrara a escondidas en su casa con un atuendo para que fuera más mágico para Ruby y Jan. Al final, vieron a un hombre de rojo que se llevaba a escondidas galletas y leche, y gritaron porque pensaron que era una invasión a su hogar. No había recibido nada más que un ojo morado por un juguete que Jan le había arrojado. Recuerdos como esos solían provocar un dolor inimaginable por la pérdida de esos momentos felices, pero ahora provocaban una mirada cariñosa hacia Summer. Todavía podía recordarla rodando por el suelo entre lágrimas de risa mientras Taiyam calmaba a sus hijas y las convencía de que no estaban robando en la casa. Summer, sintiendo sus ojos, miró hacia otro lado, se sonrojó y desvió la mirada, deslizándose detrás de Raven. Maldita sea. Crow maldijo mientras se añadía otra semana de interacciones incómodas a la lista. Tenía que dejar de ser tan raro y empezar a actuar como un niño normal. Tan pronto como descubriera cómo se suponía que debían actuar los niños normales. Aparentemente, tontamente, porque no lograron quedarse quietos y ser contados. Una vez que todos estuvieron presentes, como si alguien se hubiera perdido esto, los llevaron afuera al patio donde había aterrizado una gran aeronave. Técnicamente no era un Bullead, ya que esos eran más pequeños, pero Beacon tenía su propia aeronave más grande que llevaba a los estudiantes hacia y desde la escuela.
En su mayoría, eran graduados que venían a Beacon para la iniciación, pero también servía aquí. En verdad, pasaba más tiempo transportando cajas de comida, polvo y otros suministros entre Vale y Beacon. La academia estaba en medio del bosque Esmeralda y no podían exactamente recibir cosas por carretera. Las escuelas de iniciación como Signal y Santun fueron diseñadas para ser más seguras, por lo que estaban unidas a ciudades y pueblos en lugar de a tierras realmente peligrosas. Los niños aún no eran lo suficientemente buenos con su aura como para tener esta última. Atlas era la excepción, ya que tenía su academia secundaria encima de Mantle y casi no tenía acceso a Grimm. Lo compensaron con salas de entrenamiento avanzado, pero no todos los reinos tenían la tecnología o el presupuesto necesarios. Los profesores los obligaron a subir al barco en fila india y volvieron a contar a los alumnos. Crow sabía que los estudiantes estaban molestos, pero, como profesor, estaba de acuerdo con su cautela. Si había algo en lo que se podía confiar de los estudiantes, era en su capacidad de perder a uno de los suyos en el nanosegundo en que bajabas la guardia. Podías apartar la mirada durante medio segundo y alguien se habría abierto la cabeza contra un escritorio. Todavía podía recordar a una estudiante que había llegado a clase pálida como una hoja de papel y había dicho que un Grimm se había comido su tarea y, antes de poder castigarla por la débil excusa, levantó el muñón de su muñeca y dijo que también le había dado en la mano. Aquello había sido un momento de pánico y medio, aunque había logrado poner en práctica su formación en primeros auxilios, evitar que muriera por shock y además le había conseguido una prótesis. Ella había llegado a ser una buena cazadora en la Academia Shade en Bakuo. Así que sí, no culpó a los profesores por actuar como si todos fueran pequeñas bombas a punto de explotar. Una vez que estuvieron atados a sus asientos y en el aire, el parloteo aumentó. ¿Crees que seremos capaces de luchar contra sus estudiantes?, preguntó Raven. Vamos a ir al bosque Esmeralda. Apuesto a que ni siquiera nos dejarán pelear con un Grimm, dijo Summer. Probablemente habrá discursos y lecciones, dijo Rosebud, pero era evidente que estaba tratando de disimular con la esperanza de estar equivocado. Sus pies seguían dando golpecitos en el suelo de metal. Quizás veamos una demostración de una pelea, dijo alguien más. Dos equipos peleando entre sí. Eso estaría bien, dijo Raven, con sus ojos rojos brillando. Quiero ver qué hace que estos equipos de 4 sean tan especiales. Ya te dije que es trabajo en equipo, dijo Crow. Lo sé. Raven puso los ojos en blanco. Era una discusión que habían tenido muchas veces, ella decía que la gente debería aprender a ser independiente y él argumentaba que no se podía cuidar la espalda ante una horda de Grimm. Y quiero ver pruebas de ello con mis propios ojos. Deberías alentar la voluntad de tu hermana de aprender. Sí, querida hermana. Eres una verdadera inspiración para la gente de todo el mundo. Raven le dio un golpe en el hombro por su sarcasmo. A pesar de sus palabras, sería bueno volver a ver a Beacon. Raven estaba emocionada por Beacon, pero tampoco podía apartar la vista de Crow. Siempre se destacaba entre los demás estudiantes, ya sea por su madurez o por su habilidad, y no parecía darse cuenta de lo mucho que se destacaba en ese momento al no estar tan emocionado como los demás. Pasó todo el vuelo recostado con los ojos cerrados, en marcado contraste con todos los demás jugando, mirando por las ventanas o charlando en voz alta. A ella no le molestaba, por supuesto. Era su hermano y habían pasado juntos el duro invierno, y ahora también lo estarían. Eso era lo que hacía la familia, y él era su último vestigio de familia. Raven había aceptado a regañadientes ir con él a las tierras civilizadas, y había soportado el orfanato porque él se lo había pedido. Signal había sido algo positivo, pero debería serlo después de la cantidad de mierda que había aceptado en Mistral. Las mujeres que dirigían el orfanato habían sido amables, y ella lo respetaba, pero habían sido débiles. ¿Por qué, si no, aceptarían fondos cada vez más escasos? ¿Por qué no salir y tomar dinero de la gente para alimentar a los huérfanos? Era lo que ella habría hecho. Al final, habían sido ella y Crow quienes lucharon en un torneo y regalaron el dinero del premio. A Raven le agradaban las matronas por su amabilidad, pero no podía respetar su pasividad. Crow podría haber tenido razón en que a ella le gustaría Signal, pero no había tenido razón sobre Mistral. Hoy, ella descubriría si tenía razón sobre Beacon, y todas las señales apuntaban a que sí. Luchadores más fuertes, lecciones más duras y un bosque lleno de Grimm para entrenar. Sonaba perfecto. Cuando el avión aterrizó, Raven contempló con asombro la escuela.
Los edificios nunca habían sido muy comunes en la tribu, ya que ralentizaban su naturaleza nómada, y la mayoría de los pueblos y ciudades tenían edificios bastante aburridos de todos modos. Beacon no lo era. Su enorme torre y su arquitectura inclinada se desplegaban casi como una flor, y los enormes espacios abiertos de jardines y campos de entrenamiento la hacían desear una pelea. Ventanas altas, pancartas brillantes y algún que otro adolescente caminando con mucha más gracia que los de Signal. También tenían armas. Algunos de ellos incluso estaban marcados con cicatrices, lo que instantáneamente le recordó a las personas más duras de la tribu. Raven miró a Crow, preguntándose si estaría tan asombrado como ella. Sonreía de una forma extraña, complacido pero no sorprendido. Lo que decía su hermano no tenía sentido. ¿Cómo podía ser tan fuerte en algunos aspectos y, sin embargo, un completo idiota en otros? ¿Y cuál era su obsesión con Summer? Raven nunca lo admitiría, pero sabía que se estaba interponiendo entre él y Summer, y lo hacía a propósito. Siempre que Summer empezaba a relajarse a su alrededor y Crow parecía esperanzado, ella se lanzaba y le recordaba a Summer su rareza anterior y lo arruinaba todo. Era mezquino, y no estaba 100% segura de por qué lo estaba haciendo, pero lo hizo de todos modos. Raven no quería que él y Summer se acercaran. Él era su hermano, y se habían vuelto fuertes juntos. Summer se interpondría en eso. Lo frenaría. Lo distraería. Se lo llevaría. La sonrisa de Raven se transformó en un ceño fruncido dirigido al rostro tonto de Crow. Miró hacia atrás. ¿Qué? Nada, gruñó. Solo pienso que parecen débiles. Obviamente no lo hicieron, pero insultar a la gente siempre le producía una reacción y Raven sonrió por dentro cuando Crow empezó a sermonearla sobre no juzgar a la gente por las apariencias. No era nada que ella no supiera ya, pero al menos estaba concentrado en ella de nuevo. Eso estuvo mejor. Buenos días a todos. Ozpin caminó hacia ellos con su bastón bajo el brazo y apoyado contra su costado y una sonrisa amistosa en su rostro. Era un tipo extraño, sin duda, pero hasta Raven podía decir que era fuerte. Ese bastón suyo era definitivamente un arma ya que no lo necesitaba para mantener el equilibrio. Mi nombre es Ozpin y soy el instructor de combate aquí en Beacon. También soy el jefe de los primeros años, así que algunos de ustedes tendrán la oportunidad de ser mis estudiantes si llegan aquí. Beacon es una escuela selecta y solo acepta a los mejores de los mejores, así que todos tendrán que trabajar duro para ganarse un lugar, especialmente con estudiantes de otros reinos que también compiten por puestos. Continuó explicando que habría una prueba para cualquiera que quisiera ir a Beacon, y que los pondría en peligro real y los pondría a prueba contra los Grimm. Raven aprobó de todo corazón, ya que en ese momento cualquiera que quisiera convertirse en cazadora debería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Grimm. Si hubiera sido un examen escrito, se habría deshecho en elogios, pero este era el tipo de prueba que podía apoyar. Sin embargo, aquellos de ustedes que no puedan ingresar a una academia no deberían renunciar a sus sueños. Hay más de una manera de convertirse en cazador o cazadora, y algunos de nuestros mejores nunca estudiaron en absoluto. Aprendieron en el campo. De todos modos, no nos preocupemos por eso por ahora. Los dividiremos en dos grupos y les mostraremos Beacon. Un grupo visitará el bosque Esmeralda por la mañana para tener una demostración de combate con los Grimm. Se le acercaron susurros y parloteos excitados, y Ozpin esperó pacientemente a que se apagaran. Probablemente lo esperaba. Gracias. Gracias. Mientras ese grupo experimenta el bosque, el otro grupo tendrá la oportunidad de conocer a algunos de nuestros alumnos de primer año y hablar con ellos, para luego verlos pelear. Luego haremos una pausa para almorzar antes de invertir el orden. No se preocupen, todos tendrán la oportunidad de experimentar ambos lados. Simplemente no queremos amontonar a nuestros pobres estudiantes con demasiados de ustedes a la vez. O los Grimm, agregó con un guiño. Pueden ser terriblemente tímidos tan cerca de Beacon. Su broma le provocó risas y risitas, pero un gruñido de Raven y un gesto de incredulidad de Crow. A ella le agradó que él compartiera su falta de interés en el asunto, y doblemente que fueran los únicos en hacerlo. Los hizo sentir más únicos y, lo que es más importante, unidos. Eran dos guerreros atrapados entre niños, lamentándose por esas bromas infantiles. Los que se reúnan a mi izquierda se enfrentarán primero al bosque Esmeralda, mientras que los que se reúnan a mi derecha verán a los estudiantes. Les dejaré elegir a todos, aunque es posible que tengamos que cambiar a la gente si los grupos no están parejos.
Los niños se apresuraron a elegir un bando, pero Raven agarró el brazo de Crow con una mano y el de Summer con la otra. ¿Qué es mejor? Preguntó ella. ¿Eh? Summer parecía sorprendida, demasiado absorta en su emoción por una vez como para preocuparse siquiera por la presencia de Crow. ¿No son ambos iguales? No. No necesariamente, dijo Crow, usando más palabras y más largas para decir lo que Raven había dicho. A veces era así, pensando que lo hacía parecer inteligente. Hay un argumento para ambos lados. Ir primero al bosque podría significar ver más Grimm porque muchos de ellos habrán sido asesinados por la tarde, pero lo mismo ocurre con los estudiantes. Su pelea por la mañana podría ser mejor porque tienen más hora y no están tan cansados. Raven asintió. La cuestión es si queremos ver una mejor pelea o más Grimm. ¿Y cuál hacemos? Preguntó Summer. No sé. ¿Qué opinas, Crow? Creo que deberíamos ir a ver a los cazadores primero, dijo, después de pensarlo un momento. Siempre habrá Grimm, y puede que incluso haya más atraídos por la lucha de la mañana. Pero si estos tipos se entregan a fondo en su primera pelea, es posible que no les quede mucho para la tarde. Eso tenía sentido para Raven, así que los arrastró a ambos hacia ese lado de Ozpin. Quería a ambos, por supuesto, pero la idea de no ver a los estudiantes en su mejor momento la dolía, especialmente cuando pronto se les permitiría cazar a Grimm en Patch. Como dijo Crow, siempre habría Grimm disponibles. Ese era el gran problema al que se enfrentaban los reinos. Podrían pasar años antes de que pudiera ver a algunos estudiantes reales de Beacon luchando entre sí. Los bandos no estaban parejos porque había demasiados que querían la emoción inmediata del bosque Esmeralda, los tontos. Los profesores tuvieron que convencer a algunos de que cambiaran de bando, pero se fueron bastante pronto. Mientras que un grupo fue conducido, encabezado por Ozpin, hacia el bosque, el otro grupo fue llevado por otro profesor de quien Raven no se preocupó de recordar el nombre a los campos de entrenamiento de afuera. Ella pensó que Ozpin, como el líder del combate, cuidaría de ambos grupos cuando entraran al bosque. Querían a los más fuertes allí para eso. Había un equipo de 4 en el campo de entrenamiento esperándolos. 4 chicos de 17 años, nuevos reclutas. No serían demasiado buenos, supuso, pero se habían ganado su lugar en Beacon, así que debían tener algo a su favor. Había 2 morenos, un chico de cabello negro y el líder estaba de pie al frente con cabello rubio desaliñado, rasgos angulosos y ojos azul oscuro. Raven sintió un aleteo incómodo en el estómago y miró hacia otro lado. ¿Le habían servido comida de mala calidad para el desayuno? Cretinos. Hola a todos, dijo el rubio. Tenía una voz firme. Brazos fuertes también. Raven lo miró de arriba abajo y quedó muy satisfecha con lo que vio. Tenía un poco de armadura en el pecho, pero brazos gruesos y músculos poderosos. Podría haberla levantado con facilidad. Tenía una espada en la cadera. Era simple, sin el estilo y las tonterías de otras armas que había visto. Raven confiaba en que pudiera usarla, y sus grandes manos sugerían que podía usar muchas cosas mientras las agitaba hacia ella. Hacia ellos, hacia toda la clase. Pero también hacia ella. ¿Estás babeando?, susurró Crow. Raven le clavó el codo en las costillas. El cazador los ignoró. Mi nombre es Nicholas y este es el equipo NCKL. O Nickel. Presentó a los demás, pero a ella no le importó recordar sus nombres. Obviamente, Nicholas era el más fuerte, ya que era el líder del equipo. Nos pidieron que respondiéramos algunas preguntas y luego hiciéramos algunas demostraciones. Así que, pregúntenlo. Las primeras preguntas fueron estúpidas y sin sentido. ¿Qué les parecía Beacon? ¿Cómo era? ¿Eran difíciles las lecciones? Raven quería meterse entre sus compañeros de clase golpeándose la cabeza por hacerle perder el tiempo de esa manera. Si Beacon no era difícil, entonces no tenía sentido. ¿Y cómo sabría Nicholas si les gustaría? Solo podía hablar por sí mismo. ¿Cuántos Grimm has matado esta semana?, preguntó Raven, sin molestarse en levantar las manos como los demás. De todos modos, nadie se atrevía a hablar por encima de ella, así que no tenía sentido. ¿Esta semana?, preguntó Nicholas, mirándola. Raven intentó mantenerse firme, pero sus ojos penetrantes la hicieron retorcerse un poco, algo que no comprendía del todo. Era fuerte y merecía respeto, pero no podía ser tan fuerte como Ozpin o el instructor de combate de Signal, y ninguno de ellos la ponía tan nerviosa. Supongo que se refiere a los últimos 7 días. Es difícil dar un número exacto.
Vamos al bosque todos los días y matamos a todos los que nos encontramos. Creo que nos ocupamos de 20 ayer, así que podría arriesgarme a decir 140, pero podría ser menos o más cualquier día. Se encogió de hombros, sin preocuparse por el número específico. Espero que eso te satisfaga. Ciertamente lo hizo. No podía recordar el número exacto porque los Grimm no le importaban. Raven se sentó con una sonrisa eufórica en su rostro, y no se le cayó ni siquiera cuando las preguntas se volvieron estúpidas de nuevo, preguntando qué hacían él y su equipo para divertirse. Que fueran idiotas. Raven había obtenido su respuesta con su fuerza, y era suficiente que los Grimm, monstruos literales, no valieran la pena contar. Esto era lo que ella quería. ¿Sabes? Realmente no puedo creer que estés tan enamorada de este chico, le susurró Crow. La cabeza de Raven se giró hacia la de él. SHHH. ¿Me estás haciendo callar? Nunca prestas atención en clase, Raven le clavó la mano en el estómago. Cállate. Nicholas está hablando. Summer se rió, pero miró hacia otro lado cuando Raven también la amenazó con un puño. Ambos estaban interrumpiendo ese momento y ella quería darle el hombre que tenía frente a ella toda la atención que pudiera. Más que eso, quería pelear con él. Ponerse a prueba contra él. Él ganaría, por supuesto, pero eso no significaba que no pudiera aprender algunas cosas con él. De él. Con él. Lo que fuera. El punto era que él era fuerte. Debería decirle al niño que mi hermana quería ser su madre, murmuró Crow, pero no tenía sentido, así que lo ignoró. Una vez terminada la charla, Nicholas se puso de pie y le ordenó a uno de los miembros de su equipo que se enfrentara a él en un combate 1 contra 1. Resultó que no tenía por qué preocuparse por el cansancio porque 2 de ellos iban a pelear por la mañana y luego 2 por la tarde. Aún así, no sería él quien pelearía más tarde, así que Raven sabía que había conseguido el mejor trato. Una oportunidad de ver al líder del equipo en acción. Él no la decepcionó. Nicholas luchó como un huracán, abriendo de golpe las puertas de su oponente y llevándolo por la arena mientras su compañero de equipo solo podía esperar defenderse de él. Fue duro y rápido, con su oponente confiando en trucos inteligentes y armamento con cambios mecánicos con una lanza que podía convertirse en un arma, y Nicholas lo superó con pura agresividad y habilidad. Tampoco era como Crow. Su hermano era un luchador rápido y esbelto, probablemente porque era demasiado pequeño para ejercer la enorme potencia que Nicholas podía ejercer. El chico mayor, no, el hombre, esquivaba cuando podía, pero no tenía miedo de recibir golpes con su aura, confiaba en que aguantaría, y también esquivaba puñetazos y patadas con su manejo de la espada que hacía que toda la clase aplaudiera e inclinara hacia adelante. Los ojos rojos de Raven brillaron. Crow no pudo evitar pensar que a su hermana le debía gustar Taiyang porque era su tipo y también por su personalidad, porque prácticamente babeaba por Nicholas Ark. Cabello rubio, ojos azules, musculoso. Sí, Taiyang encajaría en ese perfil en unos años, pero era divertido ver a la perra de su hermana actuar como una colegiala enamorada por una vez. Era una pena que Nicholas estuviera comprometido. El hombre estaba en su último año en Beacon cuando Crow se unió, y solo lo sabía por el torneo vital en su primer año. El equipo NCKL no lo había ganado, pero había llegado a la final y Nicholas lo había hecho bien, perdiendo por poco contra un oponente más fuerte. En ese momento ya había estado saliendo con alguien en la ciudad, o eso decían los rumores. Y más tarde, nació el mejor amigo de Ruby y su posible amor platónico, Jaune Ark. No es que hubiera habido un romance real entre los dos por lo que había visto, pero Jaune Ark tenía esa energía de bastardo rubio de ojos azules que tenía Taiyang, y ya había perdido al primer amor de su vida. Ese era el territorio privilegiado de la familia Rose. La rubia de ojos azules sufriendo la pérdida de un amante. Era hora de que una Rose siguiera adelante e hiciera un reclamo. Lo quiero, susurró Raven. Para pelear con él, ¿verdad? Sí. Para hacerle el amor dulcemente. ¡No! Raven le dio un puñetazo en la barbilla. Vete a la mierda, Crow. Te odio.